Bueno, muy buenas noches. Vamos a continuar con esta segunda enseñanza. Y vamos a hablar de algo muy especial, como pueden ver, es la obra de Jesucristo en la cruz. Y yo quiero empezar preguntándoles, ¿qué hizo Jesús por usted cuando fue a la cruz? Usted dice, bueno, recibí esto de Jesús por ese sacrificio. ¿Quién levanta la mano y me responde? Salvación, sanidad, amor, restauración, algunos viendo mucho perdón, muy bien. Vida eterna, qué bonito. Bueno, Jesús, muchachos, me perdonó, me salvó, pero vamos a aprender tres cosas fundamentales de la obra de Jesús que usted dice, no me voy a olvidar de estar mirando la cruz. Y quiero iniciar leyendo, vamos a iniciar leyendo. Una cosa es la elección, atenta. Isaías, una cosa es la elección. La elección es el acto. Acá están las tres palabras. Vamos a aprender. Vamos en el segundo nivel, lo que era una elección, y reconciliación. Una cosa es que yo te aquí para que seas una líder para aprender. Pero y vamos a iniciar leyendo sobre la expiación. Mira, esta es la cruz. Yo traté de traer la cruz. Y eso está clarito como para ilustrar. Pero vamos a iniciar leyendo Isaías 53 del 1 al 10. Pero léelo bien. Y dice, pero léelo bien el contexto. Isaías 53 del 1 al 10. Pero muéstrame. No. No grabé el audio. Vamos otra vez. Dice. Lo vemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de piedra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos en él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque, continúo leyendo, ¿quién la quitará? Permíteme un momento. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto en su vida en expiación, esa es la primera palabra, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí Isaías está enseñando, y es como una profecía de decir cómo Jesucristo iba a ir a esa cruz, todo lo que él iba a experimentar, dolor, quebranto. Y aquí podemos ver las expiaciones. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban corderos, ¿cierto? Para asumir como esa culpa, como para cubrir de cierta manera ese pecado.
Pero nada más ahorita me recordaba Víctor, y es algo muy chévere porque él me recordaba como eso era temporal, por eso era un sacrificio tras otro. Pero Cristo fue el único, y lo dice en la palabra, y quiero que lo tenga muy presente, y está en Hechos 9:26, dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué nos estaba impidiendo a nosotros relacionarnos con Dios? El pecado. Porque inicialmente la palabra lo dice, y quiero recordarla, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, diga, todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la caída del hombre, lo que pasó, el pecado como entró a la humanidad, nos alejó de esa, o sea, quiso como separarnos de nuestro Creador. Y me encanta porque Dios pensó, ¿quién se sabe Juan 3:16? Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera fue su amor. Porque tan grande fue su amor. Y hasta en otra cita bíblica, quiero leérselas, Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Si usted quiere saber cómo Dios mostró su amor, cómo Dios te está recordando, hey, yo a ti te amo, mire lo que dice Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, el pecado está, aún somos pecadores, esta carne es pecadora, pero dice, pero Cristo murió por nosotros. La obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz no la reemplaza nada, o sea, por eso me encanta cuando dice, es que no hay nada que te pueda alejar del amor del Padre, ni lo ancho, ni lo largo, ni nada. Y la expiación, Jesús, ¿qué hizo? Asumió el castigo, o sea, él se hizo cordero una vez y para siempre. ¿Quién debía estar en la cruz? Los que pecamos. Jesús era pecador. No hubo maldad, lo leímos en Isaías, no hubo maldad. Y aún así, él tuviera motivos para hablar, no hablaba. Él cerraba su boca, porque él entendió el amor del Padre y el propósito y el plan que había a través de este sacrificio. Y yo quiero que siempre tengamos muy presente eso, que no dejemos de mirar la cruz, que no dejemos de recordar la expiación, lo que él hizo, él asumió el lugar, él fue el cordero, el pecado fue borrado para siempre, y la palabra también lo dice. La palabra lo dice se los voy a leer, Miqueas 7:19 dice, y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Él echa profundo. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto, porque dice en Isaías, él estuvo dispuesto a estar en ese lugar de dolor, que su sudor eran gotas de sangre. ¿Se imagina esa tristeza? ¿Se imagina ese momento tan duro? Y a veces nosotros ignoramos eso con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir. Y la expiación, Jesús la hizo una sola vez. ¿Qué hizo Jesús? Él fue el sacrificio perfecto. Nosotros no tenemos que ir a matar un cordero y buscar el cordero más santo, sin mancha. Él fue el cordero molido, que fue rechazado, que cargó nuestros dolores, nuestras culpas, nuestras enfermedades, todo lo cargó él, pero él fue sin mancha. ¿Y quién viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga? Él. Y él tiene toda la autoridad para decir si se puede, porque él estuvo acá en la tierra y él cargó en esa cruz. Yo no pude, esta palabra yo tengo que seguir escudriñándola,
porque eso es tan importante. La obra de Jesús en la cruz es tan importante. Y si yo les pregunto, muchos dicen, ay, sí, Jesús me salvó, Jesús me perdonó. No, pero ¿es real en ti? Cuando tú te recuerdas esos pecados y dices, ay, no, ¿para qué? O sea, es como decir, fallé, sí, Él sabe que vamos a fallar, que somos pecadores. Todos somos pecadores, todos. Pero Él vino y cargó todo por amor. Y a veces ignoramos ese amor y dejamos que nuestras debilidades y fallas nos alejen de ese amor, de eso que Él ya hizo. Y la expiación es algo es lo que Jesús hizo, que asumió nuestro lugar. Me encanta porque dice, se presentó una vez y para siempre. Jesús con eso nos está enseñando. Si queremos saber, ustedes quieren saber si Dios odia el pecado, mire la cruz. Todo el dolor, todo lo que Jesús tuvo que pasar, porque el pecado nos separa y nos divide de estar con Dios, de la relación. Y si usted quiere saber si Dios castiga el pecado, mire la cruz. Él lo castiga. Y ya Jesús vivió ese castigo, lo asumió por nosotros. Entonces no hagamos en vano eso que fue que fue tan importante, que lo hizo Jesús por amor a nosotros. Y no nos recordemos los pecados. Si ya hubo confesión, cuando uno se confiesa y se aparta, ¿alcanzamos qué? Misericordia. Y Dios es un Dios misericordioso y lleno de amor. Pero también nosotros tenemos que asumir las consecuencias del pecado si no aceptamos a eso. Dios nos ve a través de Cristo. A través de Cristo fuimos redimidos. Y eso es lo segundo. Es el pago, Él es el pago, el precio de nuestros pecados. Pero no solo míos, sino de todos, en general. Y dice, y libertó del poder de la muerte espiritual y la separación de Dios. Es decir, vamos a leer Efesios. Entonces ya sabemos, expiación, Él asumió el castigo, Él fue el cordero, y nuestro pecado fue borrado. El profundo del mar se queda en el olvido, porque Él lo hizo, Cristo lo hizo. Y redención. Él pagó. Es como la redención es lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó el precio por nosotros. Nosotros debíamos estar ahí. Nosotros estamos esclavos del pecado, de la culpa, de la vergüenza, y Él cargó todo. Y Él asumió ese lugar para traer libertad. Y no solo libertad, sino para acercarnos al Padre. Y la libertad. Y yo quiero que hoy piensen y miren esta cruz. Pensando como en el momento en que Cristo estuvo en esta cruz, ¿de qué nos libertó? Ahorita les pregunto, ¿qué hizo Él en ti? ¿Qué hizo la cruz para ti? Para cada uno es algo diferente. Pero yo sé que a muchos los liberó de la amargura, de la drogadicción, de adicciones, de vicios, de la soledad, de muchas cosas que quizás estuvimos cargando por muchos años, hasta que Él se reveló. Cuando Él se revela en nuestra vida, ya yo no cargo eso, ya Él me perdona y yo me aparto de eso. Y empiezo a vivir una nueva vida en Cristo. Separados de Cristo no podemos vivir una vida diferente. Y es tan importante esa redención. Y vamos a leer Efesios 1, del 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Si tiene su Biblia y su rayo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está la palabra, redención, por su sangre. Eso trajo la cruz, redención, por la sangre que Él
derramó. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo la redención en nosotros? Lo que aparece acá en esta cruz. Nos adoptó, nos hizo hijos, nos perdonó del pecado y nos justificó por su gracia. Él nos redimió. Y quiero resaltar un verso que está en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en quien tenemos redención por la sangre. En esos versículos está hablando de lo que Jesús hizo. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Eso es como decir, teníamos una deuda, pero ¿quién la pagó? Cristo. Éramos esclavos, pero ¿quién nos hizo libres? Entonces dice, si ya están en Cristo, ya no son esclavos del pecado. Y por eso Pablo decía, es que si Cristo ya está en ti, Colosenses 1, del 13 al 14. Si Cristo ya vive en mí, o sea, si ya Cristo vive en mí, yo ya no vivo para mí, yo ya vivo para Cristo. Entonces uno dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Será que es real? Amén. Ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para nosotros, ya fuimos redimidos por su amor, por su abundante gracia, por su abundante amor, y ese amor no lo podemos olvidar, es puro amor, solo por amor. Y esa redención es muy importante que tengamos claro que ya no hay condenación cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando ya Él está en nosotros, Él ya nos justificó, ya no le pertenecemos al enemigo, ya no le pertenecemos a la esclavitud, al pecado, ya no. ¿Y qué hace la redención? Es como liberarnos. ¿Qué hizo el pueblo de Egipto cuando estaban siendo esclavos? ¿Qué hizo Dios? ¿Levantar a alguien que? Un libertador. ¿Necesito a quién? Moisés, hágale. Necesito que mi pueblo sea libre. Y el pueblo daba vueltas y vueltas. Y ahí, pero se levantó alguien con esa misión. Pero en nosotros se levantó ¿quién? El mayor, Jesucristo, siendo aún Dios, se levantó y tomó ese lugar de dolor y cargó todo eso para liberarnos del pecado, para que no volvamos a lo mismo, a la misma debilidad, al mismo vicio, a la misma situación. Por eso la obra de Jesucristo no la podemos olvidar. Nunca se puede olvidar, porque Él nos redimió, nos hizo hijos, nos adoptó Dios, o sea, Dios nos ve no como el pecador, sino como el hijo. Ya no nos ve como el esclavo al vicio que tenía, sino ya eres hijo mío. Ya nos podemos acercar al trono de la gracia y alcanzar esa misericordia. Es súper importante que tengamos muy presente lo que dice Efesios, que Él ya cargó eso, Él ya nos redimió, nos justificó por gracia, y no hubo mancha ni arruga. Eso es lo que tenemos. El éxito de este mensaje o el propósito se va a cumplir cuando usted vuelva a su casa y estudie Isaías 53 y estudie Efesios. Y recuerde las 3 obras, los 3 cosas que hizo Jesús en la cruz. Y que usted converse con esa palabra. Y bueno, Dios, ¿cómo estoy yo? Es muy importante que eso lo hagamos muy real en nuestras vidas, porque ya no hay condenación, ya le pertenecemos a Dios, ya no hay algo que nos acuse, ya el acusador no se puede levantar, porque Dios nos ve a través del Padre. Entonces, voy claro. Sí. Bueno, lo último es la reconciliación. Todo eso fue a través de la cruz, a través de la muerte y resurrección de Jesús, fue que fuimos reconciliados. ¿Reconciliados en qué? En nuestra relación con Dios. Porque como decía Romanos 3:23, porque todos fuimos pecados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios fue hermoso porque Él nada se le escapa, Él es el creador, y Él ya tenía un plan divino y perfecto que era este sacrificio. Esta expiación, esto de redimirnos y reconciliarnos. Vamos a leer Romanos 5.
Romanos 5 del 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, ya redimidos, ya la expiación se hizo, que fue Cristo una sola vez. Ahí está diciendo, ya mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. ¿Qué trae la reconciliación? Ya hay pasar de ser enemigos de no estar, porque el que hace las cosas conforme a este mundo, porque no podemos tener dos dioses, entonces si yo vivo como el mundo, pues estoy siendo enemiga de Dios. Pero si estoy en Dios, ya tengo un enemigo. ¿Ustedes tienen claro quién es su enemigo? Exacto. ¿Y qué trajo? Paz. Paz con Dios, paz en que me puedo acercar al Padre sin vergüenza, sin temor, con la confianza de que Él me oye, de que Él escucha, de que Él responde, porque siempre hay el amor que Cristo mostró en la cruz, cubriéndome. La expiación era cubrir temporalmente, pero Jesús lo hizo para siempre. Y vida eterna, porque dicen, ya fuimos reconciliados con Dios, ya hay vida eterna. Y dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Pero a buscarlo para qué? Para traer salvación. Él no vino a condenar al mundo, Él no nos vino a condenar. Él vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De tanto pecado, de tantas cosas que nos están separando de Él, que nos hace daño. Y eso es lo que vino a hacer la cruz, la obra de Jesús. No solo nos perdonó Dios, no solo nos reconcilió con el Padre, sino que nos hace tener la esperanza de decir, voy a tener una vida eterna. Todo lo que estoy haciendo va a ser para lo que no vemos, para el reino que nosotros no estamos viendo, que donde gobierna ¿quién? Jesús con el Padre. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy presente, que ya no somos enemigos de Dios, sino que ya somos sus amigos, ya hay comunión. ¿Cuántos disfrutan de la comunión con Dios? Este sábado, este fin de semana, vamos a celebrar 13 años como iglesia de disfrutar esa dulzura de la presencia de Dios, de estar ahí en comunión con Él, conociéndolo. La cruz, muchachos, todo lo que listo, ustedes dirán, listo, qué lindo Jesús, todo lo que hizo, gracias Jesús. Pero la mayor muestra de amor de nosotros, digamos que aceptando ese sacrificio, es eso, en olvidando quiénes éramos nosotros sin Cristo y lo que ya somos en Él, que no hay nadie que nos pueda acusar, listo. Entonces, 3 cositas hizo Jesús en su obra, hizo mucho más, pero Él nos reconcilió. Jesús restauró nuestra relación con el Padre, nos dio la oportunidad de tener una vida eterna, y la tarea es aprenderse eso. Pero no aprendérselo como, ay, yo ya me lo sé, no, ya, súper. No, que si usted lo medite, así como estamos aprendiendo doctrina, búsquele la palabra, el significado. Es claro, pero deje que esa palabra sea más fuerte en ti cuando se entienda que Él te amó y que entregó. Nosotros por amor, ¿qué tenemos que entregar? La vida antigua que teníamos. Las obras de la carne, déjalas a un lado. Entregarlo por amor, como Jesús, como Dios. ¿Listo? Sí. Espérate.